God is good? All the time. All the time? God is good. Good. Un poquito más fuerte. Right. God is good? All the time. All the time? God is good. There you go. How is that? Good deal. Amen. So, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Así que, si gusta acompañarme, se pone de pie un momentito y vamos a leer esa porción bíblica. ¿Sabes? Esta vez vamos a leerlo todo al mismo tiempo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 13. ¿Ok? ¿Todo el mundo lo tiene? I'll just wait for Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Lo que hacemos en el día de hoy es que con la ayuda, la dirección, el poder del Espíritu Santo y siguiendo la dirección de la Escritura, vamos a concluir esta enseñanza que comenzamos hace 3 semanas atrás. La misma la hemos titulado: Si he nacido de nuevo, soy salvo para siempre. La misma está encajada en el contexto de la maravillosa gracia de Dios, por las maravillas de la gracia de Dios. Hemos estado viendo algunas cosas en este estudio y pues en el día de hoy vamos a concluir la enseñanza. La semana pasada hicimos un paréntesis en medio de la enseñanza. Me pareció prudente que identificáramos qué es lo que acontece en la vida de una persona que experimenta un nacimiento espiritual, porque es imposible tener seguridad eterna o seguridad de salvación si uno no ha tenido un nacimiento espiritual. Con eso en mente, tomamos un paréntesis, identificamos qué es lo que acontece y en el día de hoy, pues entonces vamos a concluir la enseñanza. Así que vamos a leer todo de Primera de Juan, capítulo 5, versículos de 11 al 13. Vamos a leerlo todo al mismo tiempo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Señor, bendiga su palabra, me ayude a hacer una exposición fiel y que sea edificante de la misma. Pueden sentarse, por favor. Así que los últimos 2 domingos hemos estado pues, considerando esta enseñanza. Y nuevamente la enseñanza se titula: Si yo he nacido de nuevo, soy salvo para siempre. La razón por la cual Dios, luego de haber concluido la serie que hicimos en el libro de Apocalipsis, me moviese a hablar sobre esta doctrina bíblica que es la seguridad eterna, ya les he mencionado varias veces, es el hecho de que pues, yo me siento con una carga como pastor ante la necesidad de enseñar la palabra de Dios, y periódicamente, los domingos, los miércoles, en distintas actividades y últimamente en el funeral de nuestro hermano George, la carga que tengo dentro de mí ante la posibilidad de que en mi presencia o escuchando las enseñanzas haya personas que en un momento dado el caso que están confiando en cosas que no son bíblicas para su salvación, tengan que escuchar de labios del Señor Jesucristo la palabra de Mateo capítulo 7, donde Jesucristo a muchas personas que vivieron su vida confiando, seguros de que cuando llegase el momento de la verdad, el momento de estar cara a cara con Dios, iban a ir al cielo. Estas personas en ese momento inclusive le hablan a Jesucristo, tratan de negociar con Él, tratan de hacerle recapacitar, tratan de llamar la atención de Él al decirle: en tu nombre hicimos un sinnúmero de cosas, sacamos demonios, profetizamos, tuvimos sanidades. La Escritura dice que yo diré: apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ante esa realidad,
ante esa verdad bíblica tan alarmante, tan seria, tan intimidante, de que haya personas aún en medio nuestro en el día de hoy, de que algún día vayan a escuchar de Jesucristo: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Ante esa posibilidad es que hemos hecho esta enseñanza que concluimos en el día de hoy. Lo que hemos hecho primeramente es establecer un contraste cuando se trata de la fe. Y en las notas suyas, si me ayudas por favor, Tara, en la presentación de PowerPoint, primero hablamos de un contraste entre una fe superficial que es posible, una fe dentro de la iglesia que aparenta ser creyente, que aparenta ser verdadera, pero que no lo es, y la realidad es que es posible que en medio nuestro y aún la vida de ustedes, ese sea el tipo de fe que tengan, ¿right? Y contrastamos esa fe superficial, aparente, que no es genuina, que no produce salvación. Comparamos esa fe superficial con la fe salvadora, la fe que da salvación, y lo que dijimos con relación a eso es que la fe que da salvación es una fe que siempre persevera. La persona que ha tenido un nacimiento espiritual nunca se... Repita esto conmigo. La persona que ha nacido de nuevo nunca se aparta de Dios. Es imposible, bíblicamente es imposible que uno que ha nacido de nuevo pueda ser apartado de Dios, porque Dios es el que lo sostiene, Dios es el que lo tiene agarrado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La otra cosa que dijimos, nuevamente un contraste entre una fe superficial que es posible, y ese es el problema, ese es el peligro, y la fe verdadera que siempre persevera. Y también hablamos acerca de la seguridad de salvación particularmente, y dijimos que la seguridad de salvación es una realidad bíblica. Jesucristo habló sobre ese particular. En Juan capítulo 6, versículos 38-40, 40 particularmente, Cristo dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Mira lo que dice luego: y yo lo resucitaré en el día final. No vamos a profundizar más en eso porque ya lo hemos hecho por 2 domingos, pero el punto, el énfasis, lo que destacamos es que la seguridad de salvación es una realidad bíblica. La palabra de Dios habla sobre ese particular. Acabamos de leer un pasaje que dice que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios para que sepáis, es una verdad absoluta, es una total seguridad de que tenéis vida eterna. Y la otra cosa que dijimos en ese contexto de seguridad, ya lo he repetido varias veces, y es que la persona que ha nacido de nuevo siempre será salva. La persona que ha nacido de nuevo, mejor dicho, siempre será salvo. No estamos hablando de las 3 S, salvo, siempre, salvo. Personas que han hecho una profesión de fe, pero sus vidas están totalmente alejadas de lo que la Escritura enseña. De eso no estamos hablando, y nosotros como iglesia, comunidad cristiana en sus pasos, estamos totalmente en contra de ese tipo de teología. Pero estamos totalmente convencidos de que la palabra de Dios enseña que la persona que ha tenido un nacimiento espiritual siempre será salvo y nunca se aparta del Evangelio del Señor Jesucristo. We know that for sure. Definitivamente que sí. Y ante esa realidad, hicimos hincapié en el hecho de que es posible tener fuentes falsas de seguridad de salvación. Pues yo creo que soy salvo por esto y por aquello otro. Identificamos 7 cosas que no vamos a profundizar porque ya lo he hecho muchas veces, pero simplemente para refrescar nuestra mente. Falsas fuentes de seguridad de salvación
la persona que dice, yo soy salvo porque yo tengo un estilo de vida moral. Yo era un inmoral hace mucho tiempo, cuando era joven, o no sé, hace 20 años, y en el día de hoy yo soy una persona que tiene moral, y por eso yo soy salvo. Y lo que estamos presentando es que el hecho de que usted sea una persona moral hoy y no lo fuera antes, eso no es una indicación de que usted ha tenido un nacimiento espiritual. Conocimiento intelectual de la Escritura, usted puede conocerse todo lo que dice la Escritura, y eso no garantiza que usted tenga salvación, porque dice la Escritura que los demonios creen y conocen y se estremecen, y definitivamente los demonios no son salvos, ¿right? El movimiento religioso, la persona que siempre está en la iglesia, que viene a todos los cultos, a todos los servicios, a todas las vigilias, a todos los grupos pequeños, pues eso es fantástico, eso es muy bueno, pero eso no debe ser, no puede ser una fuente de seguridad, de salvación. Y ya mismo le voy a decir por qué nuevamente. La actividad ministerial, no porque yo soy pastor, o porque soy misionero, o porque soy esto, aquello otro. Nuevamente el caso de Mateo capítulo 7, gente envuelta en ministerio, y Cristo le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. De paso, ministerio exitoso para efectos del mundo. Así que el principio aquí en esta parte era que la posición de una persona dentro de una iglesia no garantiza la salvación de esa persona. Amén. That's what we're saying. Una conciencia culpable, hablamos sobre eso muchas veces. La gente escucha lo que dice la Biblia y empiezan a sentirse culpables, y el hecho de que usted se sienta culpable porque peque o lo que sea, pues eso no es una garantía de que usted es una persona salva, que eso no debe ser una fuente de seguridad de salvación, porque muchísimas personas se sienten mal luego de haber hecho algo que es incorrecto a los ojos de Dios, y el hecho de que se sientan mal, eso no garantiza que hayan tenido un nacimiento espiritual. Pensamiento positivo, la gente que dice, no, yo soy salvo, yo lo declaro, y eso obviamente lo descartamos. Y la última cosa era una decisión en el pasado. Pastor, yo soy salvo porque cuando yo tenía 15 años, yo fui a un campamento, y en ese campamento yo pasé al frente, o yo levanté la mano, o yo fui bautizado. Y lo que dijimos sobre ese particular es que el hecho de que una persona haya tomado una decisión en el pasado, o que recuerde esa decisión, no quiere decir que no tenga seguridad, que no sea salvo. Lo que estoy diciendo es que uno no debe descansar en una decisión en el pasado. Levanté la mano, pasé al frente, llegó una tarjeta, fui bautizado, hablé en lengua, tuve una experiencia, me caí para atrás. No sé, lo que usted quiera con el bebé. Eso no debe ser una fuente de seguridad, de salvación para usted, porque este mundo está lleno de personas que han levantado su mano, han pasado al frente, han llenado tarjetas, han hablado en lengua, y definitivamente no tienen la salvación que Cristo gratuitamente ofrece. Así que eso fue lo que vimos, y en medio de eso me parece a mí que fui persuadido por el Espíritu Santo a recordarles qué era lo que pasaba cuando una persona tenía un nacimiento espiritual. Porque nuevamente, es imposible nosotros tener seguridad de salvación, estar en paz, estar tranquilo cuando la palabra muerte empieza a ser escuchada, cuando nosotros escuchamos acerca de la muerte, o cuando nos dicen que tenemos cáncer, cuando nos dicen que tenemos tal enfermedad y que la posibilidad de la muerte esté cercana, ¿verdad? Saber que es posible nosotros escuchar esa conversación, enfrentarnos a lo que sea sin tener que intimidarnos. Es posible nosotros tener seguridad de salvación. Cuando alguien me pregunta, pastor, cuando usted muera, ¿para dónde usted va? Yo lo puedo decir con seguridad: cuando yo muera, yo voy a estar delante de la presencia de Dios. Yo no tengo duda en cuanto a eso, de ninguna clase. Tengo esa certeza. El pastor Marcel ahora mismo estaba orando, oró por hermana Rosa, y en parte de su oración dice: yo sé lo que ella en este momento está diciendo, yo sé lo que ella está hablando, porque Rosa es una mujer que está totalmente, absolutamente segura de su salvación. Eso no es una cosa que le preocupa, eso no es una cosa que le quita el sueño. La razón por la cual podemos tener esa seguridad de salvación es porque hemos tenido un nacimiento espiritual.
Cuando hablamos de ese particular, yo hice la afirmación de que una persona que no haya tenido un nacimiento espiritual no puede tener seguridad de salvación. Entonces, luego de hacer esta afirmación, fue que me sentí movido a recordarle que hay unas cosas que suceden cuando una persona tiene un nacimiento espiritual. Y vimos el pasaje la vez pasada de Juan capítulo 3, donde Jesucristo tiene el encuentro con Nicodemo, y Nicodemo se acerca a él, y Cristo le dice inmediatamente, ahí, a sangre fría, a menos que nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, y no vas a poder entrar en el reino de Dios. Establece la necesidad de un nacimiento espiritual. Y dijimos 4 cosas la vez pasada que pasan. Cuando una persona nace de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, estas 4 cosas sucedieron. Dios le atrajo a Cristo, una, la más importante. Segundo, en ese proceso, de paso no tiene que estar en ese orden, Dios le reveló su necesidad, que fue lo que hizo con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que había estado toda su vida enseñando a la gente a cómo ir al cielo. Amén. Entonces Jesucristo inmediatamente que él se acerca dice, by the way, para ir al cielo esto es lo que es necesario hacer. Así que Jesucristo le demuestra su necesidad. Y Dios lo que hace con nosotros es que cuando tenemos este nacimiento espiritual, es que Dios revela nuestra necesidad. Quizás hasta ese momento no nos habíamos visto como personas perfectas, pero quizás no nos habíamos comparado con el estándar de Dios. Quizás nunca nos habíamos visto como personas que estaban totalmente en bancarrota espiritual, que estaban separadas de Dios, que estaban totalmente condenadas a ir al infierno. Pero Dios, en su nacimiento, el nacimiento espiritual que nos concede, nos permite que nuestros ojos se abran y nosotros veamos nuestra necesidad espiritual. Dios cambia nuestro corazón, dijimos, es la segunda cosa, y Dios nos capacita para creer. Dios nos da luz, Dios nos da su gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es porque nosotros hemos batallado, porque hemos ayunado, o porque tu mamá estuvo orando por ti 450 años. Por eso no, dice la Escritura, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un don de Dios. La fe, la capacidad para creer, es un regalo de Dios, es algo que Dios concede, es parte del nuevo nacimiento. Y luego de eso, de ese nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Es que Dios transforma nuestras vidas instantáneamente, no, pero es un proceso que comienza en el momento del nacimiento espiritual, porque la gracia de Dios nos baña y la gracia de Dios empieza a permear, a cubrir, a esparcirse como la sal en un galón de agua y cubre todos los aspectos de nuestra vida sexual, nuestra vida matrimonial, mi relación con mi suegra, mi relación con mis hijos, mis hábitos de trabajo, cómo brego con mis finanzas, mi ambición, mi egoísmo, mi duda, mi inseguridad. La gracia de Dios permea y cubre cada una de esas cosas. Ahora, en el nacimiento espiritual, nosotros estamos envueltos, claro está, porque lo que está naciendo espiritual somos nosotros, pero el personaje principal es Dios. Dios es el que salva. Dios es el que transforma. Dios es el que te mantiene salvo. Por eso, la afirmación de que si una persona tiene un nacimiento espiritual, siempre será salvo. Porque el que comienza la obra es el que mantiene la obra y es el que culmina la obra. La gracia de Dios nos cautiva, nos transforma nuestras vidas. Ahora, lo más rápido que podamos, en sus notas por favor, creo que es en la parte de abajo de la segunda página, dice verdaderas fuentes de seguridad de salvación, y el pasaje que tenemos ahí es 2 Corintios 13:5, y la exhortación, ya la hemos dicho, esta exhortación es para todo el mundo. Aquí lo que no queremos es ponernos a pensar en otras personas. Ay, fulano de tal, yo me acuerdo que él decía que era cristiano y hoy se está tomando hasta las lágrimas, y hoy está fumando de cuanta cosa hay, y hoy está viviendo de tal forma. Pues posiblemente no era salvo. Esa tentación, don't do that, don't go there. Aquí lo que necesitamos hacer es autoexaminarnos, ¿amén?
Por eso es que pusimos ese pasaje bíblico ahí, 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, no sabéis que Jesucristo está en vosotros. Esa frase, esa pregunta, es algo que si hemos nacido nuevo, hemos jump, tiene que brincar, tiene que tomar nuestra atención, porque dice, pero tú no sabes que Jesucristo está en ti. What? Are you sure? ¿Sabes eso o no lo sabes? Oye, a veces sí, a veces no. Pues ¿sabes qué? No a veces sí, a veces no. Jesucristo viene a vivir permanentemente en nosotros. Amén. Y esa es la pregunta. O sea, examínate, ¿está o no está dentro de ti? ¿Right? A menos que estéis reprobados. A menos que no pases esa autoexaminación. Así que vamos a ver estas verdaderas fuentes de seguridad y salvación. Cosas que nos ayudan a saber que realmente hemos nacido de nuevo. ¿Right? Una cosa que vamos a ver es que son tres cosas, y en cada una de estas tres cosas, la seguridad de salvación está centrada en la persona y en la obra redentora de Jesucristo. Amén. Sí, está centrada en eso. Son tres cosas, tres principios, tres verdades. Cada una de ellas es Cristo, es la persona de Cristo y lo que Cristo ha hecho. Así que la primera cosa que quiero que escriba es esta: es la verdad de Cristo presente en mi vida. ¿Cómo yo sé? ¿De dónde usted saca que usted es seguro de su salvación? Yo tengo seguridad de salvación por la verdad de Cristo que está presente en mi vida. Y si tú tienes seguridad de salvación, en eso es que debe pasar tu seguridad de salvación. Dije la vez pasada, lo vuelvo a decir, mi intención no es de que si alguno de ustedes tiene una fe verdadera, o sea, está seguro de su salvación, y si su seguridad de salvación está centrada en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Sabe? Si su seguridad de salvación es bíblica, lo que quiero decir, pues mi intención no es que usted se ponga inseguro, de ninguna forma, pero si usted está inseguro de su salvación y su seguridad de salvación no es bíblica, yo voy solo porque yo experimenté esto, porque yo he estado aquí hace 40 años y yo fui el primero que me hice miembro de esto, lo que sea, pues mi intención es que la inseguridad de salvación le consuma por dentro. Amén. Si no es bíblica la seguridad de su salvación, es lo que quiero decir. Así que, primeramente, la verdad de Cristo presente en mi vida. Como dijimos al principio, la imagen de Primera de Juan era de un grupo de personas que habían abandonado su fe en el Señor Jesucristo, y al hacerlo estaban socavando el Evangelio. ¿Por qué estaban socavando el Evangelio? Mire todo el mundo para acá. Por esto. Porque estaban negando la persona y la obra completa de Jesucristo. Estaban restándole a la persona de Jesucristo. Estaban diciendo o que Jesucristo es un espíritu, no era humano, definitivamente que no, o que Jesucristo era un humano que no era ningún espíritu de ninguna clase. Estaban restando, y como resultado de eso, estas personas, dice la Escritura, estaban socavando la obra del Señor Jesucristo. Así que en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, I believe in your notes, right there, en la parte de atrás, right? Vemos entonces a Juan haciendo referencia al espíritu de verdad y al espíritu de error. Esas dos cosas, el espíritu de verdad y el espíritu de error, representan dos cosas: sana doctrina y falsa doctrina. Mire, 1 de Juan, capítulos 4 y 6, ahí en las notas suyas, dice: nosotros somos de Dios. Vean todo el mundo conmigo. El que conoce a Dios, ¿qué hace? El que no es de Dios, ¿qué hace? Mira ahora, todo el mundo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nuevamente, Juan está haciendo referencia al espíritu de verdad, espíritu de error, sana doctrina y falsa doctrina. 1 Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Mira ahora, y el espíritu, ¿está con letra qué? Ese es el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es que. Así que la verdad de Cristo, seguridad de salvación, la verdad de Cristo presente en nuestras vidas,
nos capacita para reconocer qué es espiritual, qué es verdadero y qué no lo es. Amén. Nos capacita para reconocer qué es falsa doctrina y qué es doctrina correcta, sana doctrina. Así que, como ya le dije, cada una de estas fuentes de seguridad, de salvación, están centradas, están basadas, están cimentadas en la persona y la obra completa de redención del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nos autoexaminamos, cuando hacemos esta autoexaminación que Pablo en 2 Corintios estaba señalando, que vamos a autoexaminar, vamos a probarnos a ver si estamos en la fe o no estamos. Amén. Esa autoexaminación, alabado sea el nombre de Cristo, esa autoexaminación precisa estar centrada en la persona y la obra redentora del Señor Jesucristo. Por esa razón es que delante de cada uno de esos 3 puntos he puesto 2 preguntas. 2 preguntas que necesitamos considerar. La primera pregunta es: ¿estoy creyendo solo en Cristo para mi salvación? Hace un momento en la escuela bíblica, al comenzar, hicimos una pequeña encuesta y le preguntamos a los hermanos: dame 3 razones por las cuales tú piensas que el mensaje cristiano es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Y cada una de las personas que estaban ahí contestaron, y para la gloria de Cristo, cada una de ellas contestó bíblicamente correcto. Gracias a Dios, ninguno de ellos dijo: pues de salvación, más yo hacer esto, hacer aquello otro, hablar en lengua, brincar, saltar, ser miembro de esta iglesia, ayunar, cuidar el sábado, o leerme todos los libros de Elena de White, o el libro del Mormón. Nadie añadió ninguna cosa. La pregunta es: ¿cómo yo sé si estoy seguro si soy salvo o no? La primera pregunta es: ¿estoy creyendo solo en Cristo para mi salvación? Me voy a ayudar, no me pregunte, no me conteste. Pero si tú no estás creyendo solo en Cristo para tu salvación, pues definitivamente no vas a tener seguridad de salvación. Ah, no, pero yo terminaron, o yo fui bautizado y yo soy Dios, pero yo sé que si yo dejo de hacer esto, o si yo hago tal cosa, y yo sé que el día en que yo deje de hacer tal cosa, entonces ya no, pues entonces le estás añadiendo a la obra completa de Jesucristo por tu salvación. Amén. I hope you understand. No solamente eso, ojalá que no solamente lo entiendas, sino que lo valorices. Primera de Juan capítulo 5:13, nuevamente: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y sean bautizados, y sean confirmados, y ayunen, y se reúnan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, claro que no. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis. La fe salvadora. La fe, otra vez, el contraste, no una fe superficial, ¿verdad? Que es posible, pero creo en Cristo, pues. Todo el mundo cree en Cristo. Los demonios creen en Cristo. O sea, es una fe que es una fe superficial, pero si es la fe salvadora, esa fe salvadora persevera. Y aquí está hablando de esa fe que salva, esa fe que produce salvación. Les he escrito, cuando dice a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que estén seguros, para que tengan total, absoluta seguridad de que tienen que. Alabado sea el nombre del Señor. No, en primera de Juan, capítulo 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene el Padre. You don't have those written there, right? Por eso que tienes que sacar tu Biblia, right? Por eso porque te digo que saques tu Biblia. Right? Porque hay unos pasajes bíblicos que posiblemente tú no los tienes ahí en tus notas. By the way, is that there? Yes. No, simplemente están la cita, ¿verdad? Alright, pues si ves la cita, por favor, abre tu Biblia y chequea, porque yo puedo inventarme cualquier cosa, pero, ¿sabes? Así que tú tienes que asegurarte, aún duda, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Usted lo que necesita ser como los cristianos de Berea, ¿right? No Berea, sino Berea, ¿right? El cristiano que la palabra enseñaba que cada vez que venía alguien a predicar, él decía: oh, suena bonito, that sounds good, pero déjame ver qué dice la Biblia. Amén. That's what you need to do.
me escuchas hablando, y pues porque Primera Corintios, Primera Juan dice tal cosa, pero si tú no lo has estudiado, ¿qué sabes tú si yo estoy diciendo lo que no es? Yo espero que confíes en mí, ¿verdad? Sabes, como tu pastor, pero no, confianza debe ser en el Señor y en la palabra de Dios. Amén. Por eso es que digo que abra su Biblia, chequee su Biblia, que lea conmigo, no le va a hacer daño, lo que va a hacer es que le va a ayudar. Lo que va a hacer es que le va a fortalecer su fe y le va a capacitar para seguir hacia adelante en su matrimonio, no tirar la toalla, right? Bregar con las dificultades, con las tragedias, con el rechazo, con el abandono, con la soledad. La palabra de Dios es fuente donde viene nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Está triste, desanimado, herido, herida. El consuelo no viene de la palabra del pastor o de un hermano. El consuelo viene de la palabra de Dios. Y quizás cuando leemos una porción bíblica en un contexto distinto, esa palabra te da consuelo, te fortalece y te da esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 dice: y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Así que lo que está diciendo Juan aquí es que todo aquel que niega al Hijo, esto es a Cristo. Esa persona no tiene relación con el Padre. Nadie que niegue la persona y la obra redentora de Cristo puede tener seguridad de salvación. Pero fíjense, 1 Juan 14, 4, 15 dice lo siguiente: pero todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que comparte la naturaleza divina de Dios, Dios permanece en él 24/7 para siempre, y él, esa persona es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay nada más importante que esto. No hay trabajo, no hay casa, no hay biles, no hay salud, no hay relación, no hay matrimonio, no hay nada que sea más importante que esto. Alabado sea el nombre del Señor. Así que primera de Juan 4:15 dice: y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El punto es este: el punto es que la seguridad de salvación revuelve alrededor de la base objetiva de la salvación misma. Si no me entiende, la base objetiva de la salvación misma es el Evangelio. La seguridad de salvación mía revuelve, se funda, está cimentada en el Evangelio. ¿Qué es eso? Dios haciéndose hombre en la persona de Cristo, Cristo sufriendo la ira de Dios contra el pecado en mi lugar, en la cruz del Calvario, y Dios demostrando su poder al resucitar victorioso sobre el pecado, Satanás y la muerte. Mi pregunta es: ¿está usted creyendo solo en Cristo para su salvación? If you do, then you're going to have eternal security, seguridad de salvación. Si está confiando en otras cosas, confío en Cristo, pero yo no lo voy a hacer porque yo tengo que hacer la parte mía. Cristo hace una cosa, yo tengo que hacer, pues entonces está añadiendo a eso. La seguridad de salvación, el fundamento, la fuente verdadera de salvación es nuevamente la verdad de Cristo presente en mi vida. Así que entienda bien todo el mundo para acá, por favor. Respetuosamente, pero con firmeza y con seguridad, pero que bien seguro. No es Jesucristo más bautismo, lenguas y obras. No es Jesucristo más cualquier otra cosa que tú le quieras o yo añadir. Es simplemente creer en la persona y en la obra redentora de Jesucristo. Es creer que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Es creer que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz pagando una deuda que yo no podía pagar y resucitó victorioso. El punto es este: es que si eso no es el centro de lo que tú eres, si eso no es el centro de tu fe, entonces tú no tienes una base firme que asegure tu salvación. La primera pregunta es: ¿estoy creyendo solo en Cristo para mi salvación? La segunda pregunta es: ¿estoy permaneciendo solo en Cristo como mi salvación? Cristo es mi salvación. Yo permanezco en Cristo como mi salvación. Así que la imagen de seguridad de salvación que la Escritura nos da va más allá del conocimiento intelectual. No es cuestión de lo que yo creo o pienso. Porque nuevamente la Escritura dice que los demonios creen y definitivamente ellos no son salvos.
Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. En su Biblia, porque no está en la pantalla ni en sus notas. Dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Esto es Dios, esto es Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo de vida está con letra ¿qué? Mayúscula, está hablando de Cristo. Lo que hemos oído de Cristo, lo que hemos visto con relación de Cristo. Juan el que está hablando, es Juan el discípulo amado, es Juan el que está al lado de Cristo al momento de que Cristo es entregado por Judas. Es Juan el único que está presente en el momento en que Cristo está siendo crucificado. Dice la Escritura en Juan capítulo 20, es Juan el que está hablando, y lo que dice, lo que era desde el principio, hablando de Cristo, desde el principio, lo que era desde el principio, y dice, y lo que nosotros hemos oído, y lo que nosotros vieron, y lo que nosotros hemos contemplado, hemos extasiado a ver a este Dios hombre, a Dios, hemos visto a Dios a través de Cristo, y lo que palparon nuestras manos, porque lo hemos tocado, tocante al verbo de vida, que es Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Todas esas cosas, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero mira lo último que dice. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿No entienden? Esto es lo que está diciendo. Está diciendo que la vida eterna se encuentra al tener comunión con el Padre y con el Hijo. Un poquito más adelante, capítulo 4, versículos 13 y 15 de Primera de Juan. En esto conocemos, así sabemos, así tengo la seguridad, la certeza. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. A su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo el mundo tiene. Vean, versículo 15. Primera de Juan 4:15. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Su salvación está en el hecho, o sea, que yo estoy permaneciendo solo en Cristo como mi salvación. Así que la imagen que se nos presenta aquí de vida eterna es una vida que se comparte con el Padre, comunión es eso. Tener comunión con Dios es que yo comparto mi vida con el Padre y que el Padre comparte su vida conmigo. Tener comunión es eso. Y tener comunión con Juan es que yo estoy compartiendo mi vida con Juan. Tener comunión con Iván es que estoy compartiendo mi vida con Iván y él está compartiendo su vida conmigo. Amén. Ahora, mira acá, importante. Cuando se trata de seguridad de salvación, hay un peligro que sin darnos cuenta, todos, empezando por mí, enfrentamos. Y ese peligro lo enfrentamos cuando comenzamos a preguntarnos cosas como: ¿cómo yo puedo saber si soy salvo? Yo necesito saber si soy salvo. ¿Y cómo yo lo puedo saber? ¿Cómo yo puedo tener esa seguridad? ¿Cómo yo puedo tener esa seguridad? El peligro reside en el hecho, mire para acá todo el mundo, a ver sus ojitos. Los ojitos, miren con sus oídos y abran sus oídos. ¿Verdad? Okay. El peligro reside en el hecho de que cuando hacemos esa pregunta, en nuestras mentes, esto es lo que pensamos. Cuando preguntamos, ¿cómo puedo saber si soy salvo? En nuestra mente, lo que está pasando es, ¿cómo puedo estar seguro de que tengo el ticket de entrada al cielo? ¿Cómo puedo asegurarme de que voy a pasar la puerta de entrada al cielo? ¿Cuál es el problema con eso, pastor? El problema con eso es que cuando pensamos de esa forma, tristemente, simplemente estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario hacer para entrar.
Si para entrar hay que hacer una oración, yo la hago. Si para entrar hay que levantar la mano, yo la levanto. Si para entrar tengo que levantarme ahí delante de todo el mundo y pararme aquí y mirar allí y arrodillarme, yo lo hago. Si para entrar tengo que ir a un encuentro, voy al encuentro. Si para entrar tengo que hacerme miembro de una iglesia, me hago miembro de la iglesia. Si para entrar tengo que ser bautizado, dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Porque yo lo que quiero es estar seguro que voy a entrar. Y cuando llegue ese momento, nadie me vaya a parar. Me voy a decir, no, tú no puedes entrar para acá porque tú no hiciste esto o aquello otro. El problema mayor con todo eso, escuche que es importante, es que cuando pensamos así, estamos más enfocados en las bendiciones que en el que bendice. Cuando pensamos de esa forma, estamos más enfocados en lo que Dios da, que es la entrada al cielo, la salvación, que en Dios mismo. En otras palabras, si vienes a Cristo, vas a recibir el cielo, vas a recibir perdón, vas a recibir esto y aquello otro. Escuche, en caso de que usted no lo sepa, la palabra de Dios, esto es lo que enseña. Nosotros vamos a Cristo para conocer a Dios. Porque sin Cristo nadie conoce a Dios. Para ustedes, esta es la primera vez que usted escucha eso. Por eso es que estoy pidiendo que mantenga su Biblia abierta. Vamos a Cristo porque vemos nuestra necesidad y reconocemos que necesitamos ser reconciliados con Dios. Para ser reconciliados con Dios, nunca damos where you get that one, Pastor Edwin? Ahora sí que me confundió usted. ¿De dónde saca usted eso? Que vamos a Cristo porque necesitamos ser reconciliados con Dios. No, porque Jesucristo dijo que Él es el único camino que conduce a la reconciliación con Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a menos que sea a través de mí. O sea, nadie puede ser reconciliado con Dios a menos que sea a través de la persona de Jesucristo. Otra vez, hablamos del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento, parte del nuevo nacimiento es que Dios en su soberanía y en su poder sobrenatural abre los ojos de nuestro entendimiento y tú y yo podemos reconocer nuestra necesidad. Tú y yo podemos darnos cuenta, como Nicodemo, de que Nicodemo pasó años y años enseñando a gente a cómo ir al cielo y de la noche a la mañana se encuentra con Cristo. Y Cristo le dice, ¿sabes qué? No, tienes que nacer de nuevo. Dios le abre los ojos y él se da cuenta de su necesidad. Yo necesito tener un nacimiento espiritual. Yo necesito ser reconciliado con Dios, porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es perfecto. Y la palabra dice que por las obras de la ley de Moisés nadie podrá ser justificado, sino que es a través de la misericordia del Señor Jesucristo. Así que el cielo y el perdón son resultados de tener a Dios. Si yo tengo a Dios, tengo al cielo. Si yo tengo a Dios, tengo perdón. Si yo tengo a Dios, tengo la vida abundante que Cristo ofrece. Pero yo necesito ir a Dios, no por el cielo, no por el perdón, no por la vida abundante, no por las bendiciones. Yo necesito ir a Dios porque yo necesito reconciliarme con Dios. Y el único medio por el cual yo puedo ser reconciliado con Dios es a través de la persona del Señor Jesucristo. Así que entienda, por favor, no se olvide de Mateo 7:23. Que dice Mateo 7:23, que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entra al reino del cielo, sino que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre, nuevamente, es que todo aquel que vea a Jesucristo crea en Él. Y yo le daré vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? ¿Sabes? No todo aquel que me dice todas esas cosas, sino que hace la voluntad del Padre. Que vea a Cristo y cree en Cristo. Dice, muchos me van a decir en aquel día, Señor, en tu nombre sacamos demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre y profetizamos y enseñamos y predicamos, ¿se acuerdan? Yo era pastor también en la iglesia en su paso, yo prediqué, yo hice otras cosas, dice la Escritura, y yo le diré apartados de maldad, porque nunca os conocí. Eso, ¿eh? Nos recuerda que nadie puede entrar a la presencia de Dios al cielo a menos que haya conocido a Dios. See it, it's there to see. A menos que Dios viva en él y en Dios. A menos que esa persona tenga comunión con Dios, que comparta su vida con Dios. Así que vida eterna no es una cosa que va a suceder en el futuro. Vida eterna es algo que sucede en el presente. Es tener comunión con el Padre, con el Hijo en el presente. Él viviendo en nosotros, nosotros viviendo en Él. Es inevitablemente permanecer en Él. Ahora, ¿por qué eso es importante? Escucha, porque sabemos...
por lo menos si han tenido una buena enseñanza, sabemos que somos salvos en base a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pero la palabra de Dios también enseña que nosotros sabemos que Cristo no nos ha dejado a nosotros aquí luego de salvarnos para que nosotros vivamos la vida cristiana en nuestra propia cuenta. Sabemos que en vez de eso la palabra enseña que Cristo comparte su vida con nosotros en nuestro diario vivir y que nuestra seguridad de salvación surge del hecho de que compartimos la vida de Dios. Dios comparte su vida con nosotros. Eso explica, mire para acá por favor, trate lo más que usted pueda de concentrarse. Eso explica lo que acabo de decir en este momento. ¿Por qué razón el considerar algo que tú y yo pudimos haber hecho, sea levantar la mano, sean buenas obras, sea ayudar a los pobres, sea hablar en lengua, sea brincar, sea bautizado en el río Jordán, sea lo que sea, ser confirmado, ser miembro de tal o cual iglesia, sea lo que sea? ¿Por qué el considerar algo que nosotros pudimos haber hecho como fuente de seguridad de salvación es un soberano error? Nuestra salvación resulta de algo que Jesucristo hizo al Él entrar en una relación con nosotros. Y esa relación continúa. Esa relación es eterna. Esa relación va a llegar un momento en que va a ser consumada en la presencia del Señor para siempre. Así que, seguridad de salvación resulta de creer solo en Cristo para mi salvación y permanecer en Cristo como mi salvación. Ahora, ¿verdad? La persona que hizo una oración y vive una vida que no refleja ninguna comunión con Dios, de acuerdo a la Escritura, esa persona no tiene ninguna seguridad de salvación. No tiene por qué estar seguro de su salvación. Simplemente es una persona que está todavía muerta en sus pecados y que necesita que Dios le dé el regalo de vida eterna. Por esa razón es que cuando hablamos de seguridad de salvación, de we must talk about, esta debe ser parte de nuestra conversación, porque la seguridad de salvación afecta la vida en que nosotros vivimos, afecta nuestras decisiones, afecta nuestras prioridades, afecta cómo vemos la vida, afecta cómo bregamos con papi, con mami, afecta cómo bregamos con ese familiar que es imposible de amar. Esto no es una cuestión teológica y doctrinal para allá, para los intelectuales, para los pastores. Esto es para mí, como hijo de Dios. Por eso es que cuando hablamos de seguridad de salvación, pues yo soy salvo, yo soy cristiano, yo voy al cielo. Sí, yo tengo que, tenemos que preguntarnos si estoy permaneciendo en Cristo. ¿Estoy compartiendo yo mi vida con Dios? ¿Está viviendo Dios en mí? ¿Yo estoy viviendo en Él? Entonces, tenemos que preguntar. Segunda verdadera fuente de seguridad y salvación es la obra de Cristo presente en mi vida. La obra presente de Cristo en mi vida. O la obra de Cristo presente en mi vida. La obra presente, lo que Cristo está haciendo en mi vida, me da seguridad de salvación. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, no es, sí, yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo. Julio 30 de 1984. Mainland, 8:30, 9 de la noche. Guy Walden, Jim Pritchard, Rosa Mirado, Twin Lake Neighbors. Pero el hecho de que yo recuerde esos detalles no me garantiza de que yo tengo seguridad de salvación. Amén. Pero una cosa sí me garantiza y me dice a mí que yo tengo seguridad de salvación, es la obra de Cristo presente en mi vida. Si no me entiende, lo que Cristo está haciendo en mi vida en el diario vivir. Eso me da certeza, seguridad, sin duda de ninguna clase. Si mis ojos se posasen más de lo que
alguna mujer, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente. Esos ojos son de rosa. Si me ocurriese ocultar algo, si me ocurriese decir medias verdades, el Espíritu Santo me dice, no. Y el resto, falta. ¿A le pasa algo? No, yo estoy bien, yo no estoy bien nada. El resto, el resto está el otro. So, mi seguridad de salvación, bendito sea el nombre de Cristo. Aquí es donde tenemos que estar. No sé lo que hice o cuántas veces lo hice, dónde lo hice. Son estas cosas las que en realidad determinan si somos o no somos, si le pertenecemos o no le pertenecemos. Lo que Dios está haciendo en mi vida. Por esa razón es que tú y yo, por eso le dije, seguridad de salvación no es una cosa intelectual, es una cosa que tiene que ver con nosotros en el diario vivir, 24/7, en todos los momentos de mi vida. No puedo, me dieron más de la vuelta que tenían que darme, ¿sabes? Me tenían que haber dado 8 pesos y me dieron 18. Antes de 1984, see you later. I just can't do it now. Amén. ¿Verdad esto? This is good. This is very good. Lo mejor de todo es que si mi vista no me falla, allí lo que está cayendo allá afuera es horrible. ¿Qué clase de aguacero? O soy yo, no sé, estoy viendo empañado, pero no, it's raining there. Y así que tranquilo. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 3, lo tienen tus notas ahí, rapidito. Mira lo que dice. Pablo nos está recordando de nuestra necesidad de ocuparnos de nuestra salvación. Mira lo que dice, rapidito, dice. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. ¿Qué dice pues? Sígalo. This is a great passage. Amados, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más que estoy ausente. Ocúpense de vuestra salvación. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando eso se escribió originalmente no había números de ninguna clase. Eso es todo una oración. Pablo nos está recordando de nuestra necesidad de ocuparnos de nuestra salvación. Si no entiende que eso es lo que quiere decir, todavía no ha podido computar qué es lo que quiere decir. Lo que quiere decir eso es que tenemos que asegurarnos que nuestra salvación produce lo que debe producir. Ocuparse de su salvación con temor y temblor, que lo que quiere decir es eso. Asegúrate que tu salvación produce todo lo que debe producir. Pero cuando dice, porque es Dios el que nosotros puso el querer como el poder de las cosas, lo que está diciendo es basándote y descansándote en la obra que Dios hace en nosotros. Eso es lo que está diciendo, amados. Otra vez, asegúrate que tu salvación produzca todo lo que debe producir, pero cuando te asegures de eso, asegúrate también que entiendes que tienes que basarte y descansar en la obra que Dios hace en ti, porque es Dios el que en nosotros produce el querer como el poder por su buena voluntad. Así que esta verdad dice, debemos recordar que Dios es el que obra en nosotros, capacitándonos de tal forma que nuestra salvación produzca el fruto que debe producir. This was it. They said that mom is mostly going to stay overnight in the hospital. She has some type of infection, but they need to want more tests, right? Most likely she
will have to get someone that goes, and she will have to stay tonight. Okay? So that's what it says. All right. So, Dios es el que obra en nosotros, capacitándonos de tal forma que nuestra salvación produzca el fruto que debe producir. Amén. Sí, es Dios el que hace eso. Right? Así que ante la realidad de que cuando nos ocupamos de nuestra salvación es solo porque Dios está obrando y trabajando en nosotros, es correcto afirmar lo siguiente, otra vez. ¿Cuántos de ustedes se han ocupado de su salvación? Can I see your hand? Okay. No. Si usted se ha ocupado de su salvación, bíblicamente, lo que usted ha hecho es que usted se ha asegurado de que la salvación que Cristo le ha dado haya producido lo que debe producir. Amén. Eso es lo que eso quiere decir. Si usted piensa que ocuparse de su salvación es asegurarse que usted no entra a tal lugar o que usted no ve tal cosa, no debe entrar a ese lugar. Si a Cristo no le agrada, no debe entrar. Si eso no le agrada, no debe verlo. Pero si usted piensa que ocuparse de su salvación es estar mirando para todos los lados, asegurándose que usted está viviendo una vida de rectitud, una vida que no hago esto, no hago aquello otro, porque voy a perder mi salvación, pues usted está totalmente equivocado. Asegurarse, ocuparse de salvación, lo que quiere decir es que usted se asegura que su salvación produce todo lo que la salvación que Cristo ofrece debe producir. Amén. Alright. Pero lo que usted necesita entender es que si usted y yo podemos ocuparnos de nuestra salvación, podemos asegurarnos que nuestra salvación o buscar que nuestra salvación produzca todo lo que debe producir. Si eso ha sucedido en nuestra vida, tú y yo tenemos que entender que eso ha sucedido porque Dios ha estado obrando y trabajando en nosotros. Amén. Ahí está la segura salvación. No. Si yo he podido ocupar mi salvación es porque Dios ha estado obrando conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si eso es de esa forma, pues podemos afirmar que nuestra seguridad de salvación, mira ahora, por favor, importante, nuestra seguridad de salvación no está basada en lo que nosotros hacemos por Cristo. Nuestra seguridad de salvación está basada en lo que Cristo está haciendo en nosotros. See how different is, cómo el Satanás viene y cambia todas las cosas y las tergiversa. Asegúrate que estás haciendo esto, estoy firme, estoy a tu rodilla, estoy haciendo esta cosa, sí, ya no me afeito, y ahora pues no me pongo pantalones, y ahora hago esta otra cosa, y ahora estoy en tal lugar, y ahora estoy bautizado, y ahora estoy aquí, y ahora estoy incipiente, y ahora estoy diezmando, y ahora soy firme, estoy firme. Well, si esas cosas son cosas que a Dios le agradan, you should do that. Pero la seguridad de salvación no ya está basada en lo que ninguna de esas cosas que nosotros estamos haciendo por Dios. Está basada en lo que Cristo está haciendo dentro de mí. Amén. El problema en muchas iglesias, usted va y lo primero que te dicen, tú eres miembro de tu iglesia, no puedes ponerte pantalones. Si te me quitas los aretes, o te pones el moño, o no haces esto, no haces aquello otro, o si eres miembro de esta iglesia, para que todo el mundo hable en lengua, ¿qué es lo que dicen? Y tú empiezas a imitar lo que otras personas hacen. Eso es un peligro. Pues si usted es salvo, usted se viste de esta forma. Si usted es salvo, usted hace esto. Si usted es salvo, hace tal cosa. Y cuando venimos a ver, pues entonces yo averiguo qué es todo lo que tengo que hacer, y como estoy haciendo todas las cosas que tengo que hacer, yo tengo que hacer para Cristo, pues entonces yo estoy seguro de mi salvación. Amén. That's not like that, ¿sabes? Es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Es el fruto de lo que Cristo está haciendo dentro de nosotros. Ahora, con base a eso, definitivamente, I don't know, maybe we can finish. Son las 2, son 6 minutos. Definitivamente, pues hay otra cosa. Le dije que en cada uno de estos puntos hay dos preguntas que queremos hacernos. En este caso, la primera pregunta es, ¿estoy obedeciendo lo que Cristo dice? Porque mi seguridad de salvación está basada en lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi diario vivir. So I must ask myself,
Yo estoy obedeciendo lo que Cristo dice. Ahora, primera de Juan 5:7, vamos a verlo sin perder de vista lo que te dije hace un momento. ¿Qué fue lo que me dijo hace un momento? Que cuando tú y yo nos ocupamos de nuestra salvación es porque Dios está obrando, está trabajando dentro de nosotros. Amén. O sea, let's read that. Vamos a leer esto con eso en mente. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo y anunciado, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que Juan está diciendo que si caminamos en tinieblas, by the way, caminar en tinieblas es símbolo del mundo. ¿Se acuerdan? En los últimos capítulos de Apocalipsis, el énfasis que hicimos de que tenemos que decidir o caminamos por el mundo o caminamos con Dios. No podemos estar con Dios y estar con el mundo. We can't do that, right? So, la Biblia dice que caminar en tinieblas, que es símbolo del mundo, si caminamos en tinieblas, no tenemos luz. Así que si nosotros reclamamos que nosotros conocemos la luz y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Right? So, quizás te dice, pastor, yo quiero saber si yo conozco a Cristo o no, si yo soy salvo o no soy salvo, si he nacido de nuevo o no. Right? Ahora, 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 6. Tienes que buscar su Biblia porque no está en sus notas ni en la pantalla. Búscalo rapidito. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 6. Son pasajes importantes, amados. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 6. ¿Soy o no soy? Quiero saber si lo conozco o no lo conozco. Si conozco a Dios o no conozco a Dios. Mira lo que dice. En esto sabemos que nosotros, ¿qué? Lo conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos, dice el versículo 4, el que dice yo lo conozco, y el yo lo conozco dice, pues yo lo conozco porque yo hice una oración, yo lo conozco porque yo fui bautizado, yo lo conozco porque yo me hice miembro de tal lugar, yo lo conozco porque yo hablé en lengua, yo lo conozco porque yo fui al encuentro y me sacaron cuantas cosas feas yo tenía por dentro. No, el que dice yo lo conozco, de esa forma, porque esto, por esto, aquello otro, por lo que yo he hecho, de eso que está hablando, que dice, yo lo conozco porque yo hice esto, dice, y yo lo conozco, pero no guarda, no obedece sus mandamientos, ¿está en qué? Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué razón? Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe hacer ¿qué? Andar como él anduvo. Así que Juan está diciendo que si yo no camino como Cristo, eso quiere decir que yo no tengo a Cristo. That's what it's saying. No el pastor. Quizás usted dice, pastor, Pablo dice que Cristo vivió una vida de total santidad. Y la semana pasada yo pequé en más de una oportunidad. Y si yo pequé, eso quiere decir que yo no obedecí a Cristo. Y el hecho de que yo haya pecado quiere decir que yo no debo estar seguro de mi salvación. 1 Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Lo tienes? Amén. ¿Right? Okay. Dice, y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. No tiene un estilo de vida de pecado, abierto de pecado. No se goza con el pecado. No alimenta su pecado. No protege su pecado. He will not indulge in sin. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué razón? ¿Por qué no practica el pecado? ¿Por qué no vive un estilo de vida de pecado? ¿Por qué no vive agarrado a su pecado? ¿Por qué no analiza su pecado? ¿Por qué no dice, ay, su pecado es lindo? Yo soy cristiano, pero ay, no el pecado. Qué bueno es, qué chévere. Oh, sí. Este no me lo dio, te quedas conmigo siempre. That's what he says. Todo aquel que ha nacido de Dios, nacimiento espiritual, ¿te acuerdas? ¿Right?
Por eso paramos los otros días, el domingo pasado hicimos hincapié en eso, en lo que pasa en el momento del nacimiento espiritual. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón? Miren, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Juan no está hablando de vivir en santa perfección. ¿Vale? Perfección santa perfección. No dice que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. ¿Vale? ¿Okay? Y este pasaje del capítulo 3 lo vamos a expose, expandir más ya mismito, dentro de unos segundos. ¿Okay? Pero escriba esto, el apóstol Juan no está hablando de vivir en santa perfección cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué sabemos eso? Porque es lo que dice en 1 de Juan, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7 al 10. ¿Right? ¿Fue todo el mundo? Right. A veces sí está en sus notas y está en la pantalla. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ve ahora. Esto lo estamos leyendo en el contexto de que Juan no está hablando de vivir en santa perfección cuando Juan dice, ¿qué es lo que dice? Que todo el que nació de Dios no practica el pecado. ¿Sabe? No está hablando de vivir en santa perfección. Y lo que vamos a leer ahora es una aclara más, deja ver con claridad por qué Juan no está hablando de vivir en santa perfección. Lo que dice. Dice, versículo 8. Si decimos que no tenemos que pecado, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa después? Sí, él está hablando en converso a cristianos. A cristianos. ¿Vale? Okay. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad es toda maldad, la que sea. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? ¿Lo hacemos a quién? A Él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que esta porción bíblicamente claramente nos dice, Juan reconoce que el pecado aún está presente en la vida del creyente. Así que Juan no está diciendo que cuando una persona nace de nuevo, vive una vida de perfección. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Cuánto lo pueden ver con claridad? It's right there. Okay? Entonces, un poquito más. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas, lo que ha escrito anteriormente, acerca de que no pequemos, de que no caminemos en tinieblas, si estamos en luz, caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos, la verdad es que nosotros, pero si decimos que no hemos pecado, también somos otros embusteros, pero si lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así que en el versículo 1 del capítulo 2, Juan dice, hijitos míos, otra vez, hermanos en Cristo, estas cosas, lo que Él le acaba de decir, pues escribo, ¿para qué? Para que no pequen, ¿sabes? Para que no tengan una práctica de pecado habitual. ¿Amén? Para que no cojan el pecado y digan, ay, yo no soy perfecto, pero él es perfecto, pero como yo soy salvo, pues cada cual, si no coge una pata, cogía otra pata, así que pues yo, no sé lo que está diciendo. Escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno ha pecado o peca, abogado tenemos para el Padre a Jesucristo el justo, que si confesamos nuestros pecados para con el Padre, Cristo si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto es este, mire para acá todo el mundo, por favor. Nuevamente, déjense estar pensando en otra gente. Vamos a pensar acerca de nosotros. Amén. El punto aquí es que cuando hemos nacido de nuevo y pecamos, odiamos nuestro
pecado y no somos indulgentes con ese pecado. Ahí está la cosa. El que ha nacido de nuevo y peca, odia su pecado. El que ha nacido de nuevo y peca, no coge ese pecado y lo empieza a cubrir, y lo empieza a justificar, y lo empieza a proteger. No. He won't do that. El que ha nacido de nuevo y peca, se arrepiente, pide perdón, se arrepiente, recibe el perdón de Dios y no continúa en ese pecado. Y cada vez que tropieza, vuelve a arrepentirse, vuelve a arrastrarse y escucha, bendito sea el nombre de Cristo. Si Cristo fue suficientemente poderoso para tener victoria, para concedernos a nosotros la victoria sobre la expresión máxima de la maldad y el pecado, que es la muerte espiritual, nos dio vida espiritual, estamos vivos espiritualmente, tenemos vida eterna. ¿Cuánto más Cristo va a tener el poder para ayudarnos a vencer un pecadito por ahí? Sea que sea. No continuamos en pecado. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la luz. Estamos en luz. No caminamos en tinieblas. Y como estamos en luz, bendito sea el nombre de Cristo, sabemos que esa luz pone de manifiesto ese pecado. Ahí está la cosa. No continuamos porque cada vez que me meto para allá, para el vertedero, antes me disfrutaba el vertedero y estaba en el paraíso del vertedero porque estaba ciego y no veía nada. Pero ahora hay luz en mí. Y donde yo voy, esa luz me sigue. Y lo que antes yo no podía discernir como pecado, ahora la luz me dice es pecado. E inmediatamente salimos corriendo para nuestro abogado, que ha perdonado nuestros pecados, y Él intercede por nosotros. Así que la enseñanza es esta. La obra de Cristo presente en mi vida me capacita para obedecer lo que Cristo me está diciendo. Esa es la cosa. Pero Juan no está hablando, ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir. Juan no está hablando de santa perfección. Escriba esto. El apóstol Juan no sé cómo está en sus notas, el apóstol Juan nos está hablando de vivir en santa dirección. De eso que está hablando. No es santa perfección, es santa dirección. 1 Juan 5, 18. Visualización. Creo que está en el papelito. Ahí, sí, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero mira lo que dice. Pues, subraya todo eso, hermanos. Pedir a Dios que le abra los ojos del entendimiento para que lo pueda procesar, pueda alejarse de esa verdad, que es una verdad gloriosa. Sabemos, totalmente seguro, absolutamente seguridad, no hay duda de ninguna clase. No es quizá, quién sabe, podría ser. No, es sabemos, es total seguridad, que todo aquel, sea quien sea, boricua, dominicano, mexicano, colombiano, chileno, sea quien sea, blanco, negro, pobre, rico, viejo, joven, todo aquel que ha nacido de Dios, que tiene un nacimiento espiritual, no practica el pecado. This is beautiful. No está diciendo que no peca, porque ya vimos que si decimos que no pecamos, somos unos enteros. Y estamos haciendo Dios mentiroso. No practica el pecado. Y lo que yo me siento lleno de gozo en este momento es porque me parece que esta iglesia está entendiendo la diferencia entre una cosa y la otra. No practica el pecado. No se goza cuando peca. Cuando peca, odia el pecado. No es indulgente con el pecado. No justifica su pecado. No lo encubre. No lo protege. Pero ve lo que dice. Awesome. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón?
Porque aquel, y dice aquel, está con letra mayúscula, ¿no? Porque aquel que ¿quién? Cristo, el Cristo, Jesucristo, el Salvador, el Redentor, que murió por ti y por mí, que tomó el precio de nuestros pecados, el que es el único camino a Dios, el que nos ha llevado a estar reconciliados con el Padre. Pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando del nacimiento sobrenatural de Cristo, lo guarda. Y el maligno, ¿qué pasa? Sí. No practica el pecado. ¿Por qué razón? Porque el que fue engendrado por Dios, que es Cristo, lo protege, manteniéndole a salvo, y el malvado, que es Satanás, no le puede hacer daño. ¿Tú estás seguro de su salvación? Eso es Moisés. He nacido de nuevo. El Espíritu de Dios vive dentro de mí. Esto es el único camino al Padre. Aquel que invoque el nombre del Señor sea, yo invoque su nombre, su obra en mí, lo que Él está haciendo dentro de mí. El que ha nacido de nuevo no tiene un estilo de vida que le permita ser indulgente con el pecado. Este es el punto. Ahí está. El que ha nacido de nuevo no tiene un estilo de vida que le permite ser indulgente con el pecado. El que ha nacido de nuevo y peca, el pecado le fastidia la vida. El que ha nacido de nuevo no puede sentarse a hacer consistentemente cosas que desagradan a Dios. Odia el pecado. No es indulgente con el pecado. Porque es fuerte. Porque tiene fuerza de voluntad. No. No es indulgente con el pecado porque la obra de Cristo presente en su vida no lo permite. No es como estás. Aquí no es nadie, aquí nosotros no hacemos nada. Es Cristo el que hace todo. Cristo lo guarda. Es lo que dice la Escritura. No es lo que el pastor está diciendo, o el profeta, o el apóstol. Es lo que la Escritura dice. No practica el pecado, no es indulgente con el pecado, porque es una persona de fuerza de voluntad. Hermano, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que pararse y declarar y afirmar. No. Eso suena bonito, te despierta tus emociones y te altera y toda la cuestión. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Que no puedes ser indulgente con el pecado, porque simplemente la obra presente de Cristo en tu vida. ¿Cuál es la obra presente de Cristo en mi vida? Que lo que dice la Escritura, Él me está guardando y el malvado no me toca. That's what it says. Importantísimo, ¿por qué? Porque si decimos que estamos en Cristo, que somos salvos, y vivimos como si Cristo no estuviera en nosotros, siendo indulgentes con el pecado, siendo indulgentes con las cosas del mundo, haciendo espacio en nuestra vida, en nuestra televisión, en nuestras prioridades, con cosas, en nuestros teléfonos, cosas que definitivamente desagradan a Dios. Decimos que somos salvos, que estamos en Cristo, vivimos como si Cristo no estuviera en nosotros. Estamos violentando, estamos difamando la salvación que profesamos en Él. That's what we do. Eso es un momento, ¿sabes? Estamos diciendo que Jesucristo es capaz de lidiar con el efecto máximo del pecado, ya lo dije hace un momento, la muerte. Pero Cristo vive en mí, pero no tiene el poder para vencer el pecado que hay en mi vida. That's what we say. El poder es lo que más le sobra, amén. Pregunta que hicimos hermano en la escuela bíblica hoy fue acerca del Evangelio. Y el Evangelio es precioso, es bello, es lindo. Es beautiful. ¿Por qué? ¿Por qué son buenas noticias? Pues cuando Cristo nos salva por gracia, por medio de la fe. ¿Amén? Amén. Y esa fe es un regalo de Dios. ¿Amén? No solamente es eso, es precioso. Porque luego de salvarnos por gracia, por medio de la fe, que es un don que Dios me da,
Gloria al nombre del Señor. Dios nos capacita para tener victoria sobre el pecado. Y Dios nos capacita para obedecerle. Y esa capacidad que Dios nos da para tener victoria sobre el pecado y que Dios nos da para obedecerle es lo que a su vez produce seguridad de salvación. Ahí está la cosa. Eso es lo que produce seguridad de salvación. Así que la obra de Cristo presente en nuestra vida no produce santa perfección. No, porque si decimos que no pecamos, somos unos mentirosos. Y le hacemos mentirosos a Dios. La obra presente de Cristo en mi vida lo que sí produce es una dirección santa. Pero, si usted y yo estamos desobedeciendo la palabra de Dios, definitivamente no vamos a tener ninguna seguridad de salvación. Un día somos, otro día no somos. Así que la primera pregunta era si estoy obedeciendo. La segunda pregunta es, esta es más complicada. Aquí es donde se te va a poner la cosa más difícil. ¿Estoy amando en la forma en que Cristo ama? Aquí es que se da la clave. Aquí es que vamos a ver si es verdad que el gas pela, como dirían en el país de donde yo vengo. Esta afirmación nos obliga a profundizar un poquito más. Algunos de ustedes quizás en este momento se cerraron y dijeron, ya yo profundicé bastante, ya no voy a seguir profundizando. Así que profundice el que está al lado mío, el que está al frente, el que está atrás, pero ya aquí, yo no voy para allá adentro. A mí no me meta para allá abajo, ¿ok? Ojalá que eso no sea el caso suyo. So, 1 Juan capítulo 2, versículos 9 al 11, en sus notas dice lo siguiente. Estoy perdido. Ok, 1 Juan 2, 9 al 11 dice, el que dice que está en luz y que está todavía ¿dónde? El que no ama a su hermano, el que ama a su hermano, mejor dicho, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A su Biblia, por favor, 1 Juan 4, 7 y 8. Véalo, por favor, es importante, tu Biblia. Esta es la cosa, porque sí, you got, en este momento te voy a dar la libertad, la licencia, para que pienses en este momento, dejes de estar pensando en ti y pienses en esa persona que está presente en tu vida, que no hay forma de salir de ella. Y que es altamente difícil de amar, y que tú sabes que tienes que amar, que debes amar. Para mí esta es de las fuentes verdaderas de salvación, para mí esta es la más importante. Para mí, no es que sea más importante, pero por lo menos en mi caso, mi vivencia, mi vida propia, mi vida como cristiano, como creyente. Juan dice, 1 Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos ¿qué? ¿Por qué razón? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pues yo amo, pues yo soy nacido de Dios. No te aguanta la ancha que voy para Cataño. Eso es lo que quiere decir, cógelo con calma que todavía no hemos llegado, ¿ok? ¿Sabes? No, espérate un momento. No me vengas a decir que porque tú amas, es nacido de Dios, que hay que ver qué amor es ese. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Pues yo conocí a Dios porque yo amo. Pero lo que te digo es, coger con calma, porque vamos a definir qué clase de amor es ese que estamos hablando aquí. 1 Juan 4, 6 y 7. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído y hemos conocido en carne propia. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué razón? De confianza, seguridad eterna. De eso que está hablando. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Dios ama, nosotros también amamos en este mundo. Primera de Juan 4, 19, 21. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó como. Si alguno dice que amo a Dios, pero odia a su hermano, es que. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de todo el mundo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, el mensaje de Juan es este. Si el amor de Dios no está presente en mi vida, eso quiere decir que Cristo no está presente en mi vida. Esa es la razón. El amor de Cristo se hace evidente en la forma en que nosotros amamos a nuestros semejantes. Esto es, si el amor de Cristo está presente en mi vida, eso implica que voy a amar a mis semejantes en la forma en que Cristo ama. Y aquí es donde la cosa se pone difícil y yo quiero que todo el mundo mire para acá en este momento. Si el amor de Cristo está presente en mi vida, eso implica que amaré a mis semejantes en la forma en que Cristo me ama. Pregunta. ¿A quién fue que Cristo vino a amar? ¿Me va a contar? Yo le voy a hacer la pregunta y yo lo voy a contar. Cristo no vino a amar a la gente que es fácil de amar. Cristo vino a amar a las multitudes que son difíciles de amar. Cualquier persona puede amar a aquellas personas que son fáciles de amar. Esto es, aquellas personas de las cuales podemos recibir algo. Aprecio, consideración, estimación por mi expresión de amor. No tiene que ser amar a alguien que me va a beneficiar económicamente. La mayor parte de las veces lo que queremos recibir, te amo porque esta persona aprecia lo que yo hago. Esta persona es agradecida a lo que yo hago. Esta persona me trata con respeto, con consideración. ¿Sabes? Amar a una persona de la cual yo voy a recibir algo es fácil. El amor que Cristo ha puesto en el corazón del que ha nacido de nuevo es totalmente distinto, es radicalmente distinto a eso. Y aquí es donde está la prueba fuente de verdadera seguridad de salvación. La palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor distinto, es un amor totalmente distinto. Así que cada uno de nosotros conocemos, vivimos posiblemente con gente difícil de amar. Pero el amor de Dios, si hemos nacido de nuevo, nos capacita para hacerlo. Amén. Y sabemos que estamos en Dios cuando su amor fluye por medio de nosotros y descansa y va a parar en la vida de gente complicada, malagradecida, dura, lenguas hirientes, todo ese tipo de cosas. Ahora, usted y yo sabemos que en esta vida hay gente difícil de amar. ¿Amén? Yo no estoy diciendo nada nuevo. Porque yo quisiera que usted supiera, que conociese, entendiese, de que usted necesita que Jesucristo le capacite para hacerlo. Que lo reconozca,
que no sea un mero estar de acuerdo intelectualmente. Usted llegue usted vea su necesidad, que usted se vea como Nicodemo. Oye, tú se le has enseñado a todo el mundo cómo ir al cielo, gloria a Dios, pero brother, tiene que hacer de nuevo. Cristo le enseñó, vio su necesidad, que usted vea su necesidad de que Cristo le capacite para hacerlo, porque usted y yo definitivamente no podemos hacerlo. El punto de detrás de todo esto es el siguiente: cuando reconocemos nuestra incapacidad de amar de esa forma y permitimos que Cristo nos capacite para hacerlo, escucha, comenzamos a amar a esas personas y llegamos a la conclusión de que no somos nosotros los que lo estamos haciendo. Y cuando llegamos a la conclusión de que no somos nosotros los que estamos haciendo eso, que estamos amando a esa persona, en ese momento que llegamos a esa conclusión, lo que se produce en nuestros corazones es seguridad de salvación. Amén. Así que si amor de Cristo no está en nuestra vida, Cristo tampoco lo está. La pregunta es, ¿estoy amando como Jesucristo? ¿Estás dispuesto? Así que, fuente verdadera de salvación, la verdad de Cristo presente en la vida mía, la obra de Cristo presente en mi vida, lo último, el Espíritu de Cristo presente en mi vida. Primera de Juan 3:24 y 4:13 enseñan que Dios nos ha dado su Espíritu y esa gloriosa realidad inevitablemente provoca seguridad de salvación. Primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué razón? Por el Espíritu que nos ha dado, ¿sabe? Por eso sabemos, Él permanece, está ahí, ¿sabe? No hay posibilidad de separarlo, ¿verdad? ¿Sabe? ¿No? Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 8:16, rápido. Romanos 8:16, 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 Romanos 8:16. ¿Qué pasa es? Romanos 8:16. Búsquelo. Here you go. Romanos 8:16. Good. Estamos hablando de fuente verdadera de seguridad de salvación. La verdad de Cristo presente en mi vida, la obra de Cristo presente en mi vida, el Espíritu de Cristo presente en mi vida. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Y qué es lo que dice? Véalo. El Espíritu ¿se da cuenta? Ahí la palabra Espíritu está dos veces, uno está con letra mayúscula y otro está con letra minúscula. ¿Sí o no? Sí, es correcto. La letra mayúscula está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros da testimonio, le habla, le da seguridad, le da certeza a nuestro espíritu como presencia, como seres humanos, de que somos hijos de Dios. Porque dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Véanlo, en sus notas, por favor. Dice: en él también Cristo también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué es lo que dice? ¿Fuiste qué? Sellados. ¿Fuiste sellados? ¿Con qué? De la promesa, que es la que arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Lo que esto está diciendo Pablo aquí es lo siguiente. Pablo está diciendo que fuimos sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y este Espíritu Santo es el anticipo que nos garantiza la herencia que nos ha de dar. Y eso hemos hablado montones de veces en nuestra iglesia. El punto es que el Espíritu Santo, en el momento de nuestra salvación, en el momento en que nacemos de nuevo, literalmente sella nuestro corazón y garantiza nuestra redención eterna. Es como un pronto pago que asegura que un día nuestra salvación va a ser totalmente consumada, totalmente realizada. Precisamente eso es lo que el apóstol tiene en mente en Romanos 8, ¿qué? 16, cuando dice: el Espíritu Santo, ese que es la ala, es down payment, que es lo que garantiza, que está ahí sellándonos, da testimonio o nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La pregunta entonces es, no te das la pregunta, todo el mundo está loco ahí, claro, ustedes no pueden ver, los que están viendo este video,
que todas las personas que en la iglesia están levantando su mano queriendo hacer esta pregunta, que yo no tengo que leerla, o sea, escucharla, yo que puedo ver cuál es la pregunta que ellos están haciendo en este momento. Obviamente ustedes no pueden verlo porque la cámara está mirando aquí, ¿verdad? Pero yo sí puedo ver toda esta curiosidad que hay en todos ellos tratando de preguntar, pastor, ¿y cómo es que Romanos 8:16 se realiza en mi vida? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me da testimonio, me asegura a mí de que yo soy hijo de Dios? Amén. Todo el mundo quiere saber esa pregunta, así como todo el mundo quiere esa pregunta, pues vamos a contestar esa pregunta. Quizás usted piense, ¿será acaso que con una voz tenue el Espíritu Santo me dice al oído, eres mío, tú me perteneces? Podría ser, pero esa no es la respuesta. Right? Así que tiene dos preguntas ahí, otra vez, como le dije, dos preguntas en cada uno de los puntos estos que son fuentes verdaderas de seguridad de salvación. La primera pregunta es, ¿estoy escuchando al Espíritu de Dios en su palabra? Mira lo que dice ahí Juan, en 1 Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Pero mira ahora, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, el que ha conocido a Dios, ha tenido un nacimiento espiritual, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Así que Juan lo que está diciendo es que la persona que tiene el Espíritu de Dios escucha la enseñanza apostólica. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir. El Espíritu de Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le escuchamos. El Espíritu de Dios ilumina nuestras mentes. ¿Para qué? Para que podamos entender su palabra. Y nos ilumina y nos capacita para que nosotros podamos entender su palabra y para que nosotros podamos escuchar su palabra con sumisión. Ahí está la cosa. El Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Iluminando nuestras mentes. ¿Cómo lo hace? Provocando dentro de nosotros una disposición de sumisión, de querer escuchar. Maybe you can understand this better. Muchas veces hemos dicho en el matete y aún en los servicios de los domingos que el hecho de que Dios esté hablando no garantiza que la gente va a escuchar a Dios. Amén. Digo que hay unas condiciones que necesitan ser necesarias para que la gente pueda escuchar a Dios. Y una de las más importantes es que la persona sea una persona humilde. ¿Ves? Y la humildad a la cual estamos haciendo referencia es que esa persona que está escuchando la palabra de Dios venga con una actitud que diga, Dios, tú eres Dios, yo no soy Dios, tú eres bueno, tú quieres lo mejor para mí y lo que tú me digas, Señor, yo tengo el deseo de ponerlo en práctica, yo lo quiero poner en práctica. Háblame y después capacítame para yo poner en práctica lo que tú me estás diciendo. El Espíritu de Dios provoca en nosotros eso. El Espíritu de Dios crea en nosotros la capacidad de poder entender, nos ilumina. No es de una vez por todas, no es ¡pum! Y ahora yo todo lo entiendo. Esa iluminación es paulatina, es progresiva. Amén. Va progresando. En la medida que Dios entiende que estamos capacitados para procesar. Por eso es que la Escritura nos habla de leche espiritual y después nos habla de alimento sólido. Amén. Porque Dios sabe que como bebé espiritual nosotros no podemos coger esos steaks, esa comida fuerte, pesada, nos vamos a procesar. Y Dios poco a poco nos va capacitando y nos va capacitando para que podamos digerir todas estas verdades profundas que Él tiene para nosotros. Pero el Espíritu Santo es lo que provoca en cada uno de nosotros. Ilumina nuestras mentes y nos capacita para escuchar con sumisión. Y cada vez que estamos ahí con la actitud, ese mundo de cosas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está diciendo, that's not right. Amén. La segunda cosa es que, segunda pregunta, ¿estoy siendo dirigido por el Espíritu de Dios en mi caminar diario?
1 Juan capítulo 3, 21 al 24. Eso es lo que dice. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ahí tienen una cosa. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿vale? Dirigidos por el Espíritu Santo en mi caminar diario. Y este es su mandamiento que creamos, lo he dicho, en el nombre del Hijo de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ve ahora, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que este versículo 24 claramente nos dice que sabemos que Cristo reside permanentemente en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo último que dice. Pero también dice que obedecemos sus mandamientos porque sabemos que Él está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Así que el principio es este, amado. Esto es fácil. En el Nuevo Testamento, toda cosa buena que viene a la vida del creyente es porque el Espíritu Santo está haciendo su obra. Toda cosa buena. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos ilumina. Así que la imagen que vemos aquí en 1 de Juan es el Espíritu Santo de Dios dirigiendo nuestro caminar. Y mientras nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, el resultado de caminar conforme a la palabra de Dios es que la seguridad de salvación crece y crece y crece. Sin embargo, si en nuestro caminar diario, escuche, somos negligentes con el Espíritu Santo, y podemos ser negligentes con el Espíritu Santo. Somos negligentes con el Espíritu Santo cuando insistimos seguir viviendo como nos parece. Si insistimos en seguir viviendo como nos parece, estamos siendo negligentes con el Espíritu Santo. Lo que la Escritura dice es que vamos a entristecer el Espíritu Santo, y cuando entristecemos el Espíritu Santo, nuestra seguridad de salvación es socavada. Alguien dijo lo siguiente: si por medio de nuestro pecado voluntarioso, ¿y qué es mi pecado voluntarioso? Es esa cosa que tú haces que tú sabes que no debes hacer. ¿Sabes que debes ser humilde? ¿Sabes que debes ser paciente? ¿Sabes que debes perdonar? ¿Sabes que la lengua tiene que aguantarla? Muchísimas otras cosas que podemos añadir. Pero si por medio de nuestro pecado voluntarioso nosotros entristecemos al único que puede darnos consuelo, que puede darnos dirección, que puede darnos seguridad, ¿quién podrá consolarnos? ¿Quién podrá darnos seguridad? ¿Amén? So, that's another thing. Ok, así que resumiendo esto, la verdadera fuente de seguridad y salvación es la obra de Cristo presente en mi vida. Esa vida presente de Cristo en mi vida requiere el Espíritu de Cristo presente en mi vida. Así que el Espíritu de Cristo presente en mi vida me da seguridad. La verdad de Cristo presente en mi vida es todo lo que Cristo dijo, que todo aquel que Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Todo esto escrito para eso. Esta verdad está presente en mi vida, yo soy salvo. El Espíritu de Cristo presente en mi vida, yo soy salvo. La capacidad que Cristo me da para vivir la verdad presente en mi vida, yo soy salvo. Lo que Cristo está haciendo en mi vida, yo soy salvo. El punto nuevamente es este: que cada una de esas cosas es una expresión de la gracia de Dios capacitándonos para que Cristo pueda hacer su obra en mí. La obra de Cristo es una expresión de la gracia de Dios. El Espíritu de Cristo viviendo en mí es una expresión. ¿Cuánto merecemos tener el Espíritu de Dios viviendo en nosotros? Nadie, levante la mano. ¿Vale? La verdad, nada, es una expresión de la gracia de Dios que nos capacita para que Cristo pueda hacer su obra en nosotros. Ahora, 6 preguntas pusimos. La pregunta: ¿estoy creyendo solo en Cristo para mi salvación? Si yo solamente puedo creer en Cristo para mi salvación, o si yo creo solo en Cristo para mi salvación, entienda que si eso es una realidad en mi vida, es una expresión de la gracia de Dios, es
Dios, la gracia de Dios, la que me capacita a mí para creer solo en Cristo para mi salvación. Si yo estoy permaneciendo solo en Cristo para mi salvación, es la gracia de Dios la que me capacita a mí para permanecer solo en Cristo para mi salvación. Si yo estoy obedeciendo lo que Dios dice, es única y exclusivamente porque la gracia de Dios me capacita para que Cristo pueda hacer su obra en mí. Si estoy amando en la forma en que Dios ama, es solamente porque la gracia de Dios me capacita para hacer eso. Si yo estoy escuchando, bendito sea el nombre del Señor, no se me duerma y no se rinda. Si yo estoy escuchando el Espíritu de Dios en su palabra, es porque la gracia de Dios me capacita para eso. Si yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios en mi diario vivir, es porque la gracia de Dios me está capacitando para eso. Así que cada una de estas cosas son una expresión de la verdad, la obra del Espíritu de Cristo que está haciendo en mi vida. En ningún momento esto es lo que quiero decir, en ningún momento es lo que nosotros estamos haciendo por Cristo. Siempre es lo que Cristo está haciendo por nosotros. Y mientras más usted y yo nos entreguemos, nos rindamos nuestras vidas a Cristo, más fuerte, más firme será nuestra seguridad de salvación. Con toda la buena, Señor. Antes de irse, le digo, tenga cuidado con el engaño y fraude espiritual. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Y nuevamente, mi deseo no ha sido el hacerle sentir inseguro si usted bíblicamente su salvación está asegurada. Si bíblicamente su salvación está asegurada, mi intención no es hacerle sentir inseguro. Pero mi intención es hacerle sentir bien inseguro o insegura si su salvación bíblicamente no está asegurada. Y yo le pregunto, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha tenido usted un nacimiento espiritual? Así que tenga cuidado con el engaño o fraude espiritual. Recuerde la advertencia de inacción es espiritual. No podemos ser indulgentes con las cosas del mundo. No podemos continuar viviendo en pecado. Recuerde eso. Eso dice la Escritura. Y si hay algo así en la vida suya que puede hacer, confiese tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y la otra cosa es que tenemos que mantenernos laborando y esperando con anticipación espiritual, ¿verdad? En un lugar de la palabra de Dios, la seguridad eterna o la seguridad de salvación es usada como una excusa para indiferencia espiritual. En ningún momento. Yo soy salvo y yo lo voy a coger suave. No, de ninguna forma. Eso no es de esa forma. Jamás. Nunca ha sido, nunca será, no es la voluntad de Dios, no es algo que sea conforme a la voluntad de Dios.